Como asociación, tenemos el propósito de incentivar el interés por la geotecnia y contribuir a la sociedad mediante espacios de aprendizaje que permitan difundir y desarrollar esta disciplina, así como aportar a la formación integral de nuestro equipo. Nuestra visión es ser la mejor asociación interdisciplinaria y líder en geotecnia en Latinoamérica. Asimismo, buscamos ser una asociación que se caracteriza por innovar constantemente, adaptarse al entorno, fomentar el crecimiento profesional de la comunidad y actuar con conciencia ética. En GeoPUC no solo encontrarás un equipo comprometido con tu desarrollo profesional, sino también un gran grupo humano, en el cual contarás con el apoyo y amistad de cada uno de sus miembros para que tu paso por esta nueva etapa sea lo más provechosa y cómoda posible. Nosotros somos GeoPUC. Anímate a formar parte de esta gran experiencia. Muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos a esta ponencia realizada por GeoPUC, la Asociación Estudiantil de Geotecnia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para nosotros desarrollar esta ponencia de manera exitosa, les invito a seguir las siguientes indicaciones. Por favor, los participantes tienen que tener las cámaras apagadas, como también los micros silenciados. Y por favor, se les pide de manera amable no realizar spam en el chat. El ponente de hoy es el doctor Manuel Monroy Concha, quien es ingeniero geotécnico senior con conocimiento y experiencia en el diseño ingenieril y aplicaciones técnicas relacionadas para los problemas de ingeniería civil de minas. Actualmente es ingeniero consultor en WSP Canadá, Vancouver. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional San Agustín desde el año 2000, maestro en ingeniería estructural por la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2004, y doctor en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia de University of British Columbia, Canadá, en el 2013. Sus más de 20 años de experiencia incluyen gestión, diseño y construcción de depósitos de relaves. También está la evaluación de peligro sísmico para unidades mineras e instalaciones civiles, además de respuesta sísmica de presas de relaves, caracterización estática y dinámica del suelo, como también las pruebas geotécnicas de gran escala. Sus asignaciones principales más recientes son como ingeniero de registro en Canadá, así como diseñador y revisor principal en proyectos mineros y sísmicos en diferentes países como sería Canadá, México, Perú, Serbia, República Dominicana y Chile. Además, es miembro del Comité de Diseño Basado en Riesgo de la Canadian Dam Association. Buenas noches, ingeniero, doctor Manuel Monroy. Buenas noches, Daniel. Déjame compartir un rato mi pantalla y después... ¿Me confirma si puede? Sí, sí. Está compartiendo la pantalla, doctor. Ok. Adelante. Voy a prender mi cámara un momento. ¿Me permite? Oh, tengo que salir. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Sí se le escucha. Ya, ahora voy a poner la pantalla completa. Me aviso si está mirando el título de la presentación. ¿Sí? Daniel. ¿Está mirando? Ingeniero. Sí se ve lo que está compartiendo. Ya. Reforzamiento sísmico de presas Listo. de relave. Bueno, para mí es un gran gusto volver a estar participando, ¿no? Después de más de 20 años que dejé la Universidad Católica, estar realmente participando en estos grupos de
de manera virtual, en este caso, pues, estas presentaciones que el GeoPUC tiene o viene realizando en los últimos años. Como Daniel me presentó, mi nombre es Manuel Monroy, y el motivo de mi presentación para hoy día es compartir con la audiencia uno de los casos relativamente reciente en el que en que participé relacionado a un reforzamiento sísmico de una presa de relaves que fue construida por lo que se llama el método de aguas arriba, ¿no? Para dar un poco una perspectiva de lo que ha significado en los últimos años para mí estar en la práctica o en la industria de la minería, he podido observar cómo la práctica de la gestión de relaves en particular se ha estado moviendo hacia un enfoque de lo que se llama de riesgo informado para la toma de decisiones. Y el propósito precisamente de esta presentación es el de compartir con la audiencia la evaluación transparente de lo que se conoce como la variabilidad en las estimaciones de la capacidad y demanda para un sistema de relaves real. La finalidad de esto es que se pueda entender y comunicar el riesgo de este tipo de estructuras a la sociedad, además de poder minimizar el riesgo al medio ambiente y sobre todo a las personas, ¿no? Y en esa dirección nosotros los ingenieros geotécnicos tenemos una gran responsabilidad con la sociedad. Tengo más o menos como 40 diapositivas y bueno, las diapositivas están escritas en inglés porque ya las he adaptado de una presentación que vi el año pasado en el Instituto Minero de Canadá. Y no he tenido el tiempo para traducirlas, pero las voy a relatar obviamente en español. Entonces, he dividido la presentación en 3 bloques. El primer bloque es acerca del reto, el reto que se presentó. Y el reto está definido, está relacionado a enfrentar este tipo de construcciones de método de aguas arriba. Pues voy a presentar cuál ha sido el enfoque para poder lidiar con el reto. Voy a hablar ahí en 2 subbloques. Uno que voy a compartir acerca de las características que se debe tener en cuenta para estimar las demandas por sismo. Voy a hablar de algunos factores y un ejemplo. Y después voy a saltarme a hablar acerca de la capacidad, cómo se estima la capacidad del sistema de relaves y en particular para unas lamas de relaves de hierro. Finalmente voy a hablar de la solución que se planteó al reto y es cómo se ha reforzado estructuralmente para soportar el sismo de diseño y cuál fue la evaluación sísmica que se obtuvo de esa solución. Y para esa solución son 2 soluciones que voy a presentar. Una que es con un reforzamiento de pie y la otra para un caso de lo que se le llama un muro de corte, que es un jet grouting o una inyección de cemento, suelo. Se voy a mover a la siguiente diapositiva. Entonces, desde el punto de vista de gestión de riesgos, hay muchas razones por las que nos interesa enfocarnos en el reforzamiento de depósitos de relaves existentes, construidos en la dirección aguas arriba, en particular en regiones que son tectónicamente activas en el mundo. Sabemos que estas presas de relave construidas en la dirección aguas arriba tienen una región estructural, una región estructural o de soporte que está construida con la fracción gruesa de las arenas de relave y una fracción fina que se llama las lamas, que son depositadas más alejadas de la cara de la presa y en contacto con una poza de sedimentación. Sabemos que a medida que el soporte estructural es recrecido en la dirección aguas arriba, ustedes miren aquí, este es un dique de arranque y eventualmente el depósito o el material se empieza a depositar en la dirección opuesta, la dirección aguas arriba.
Sabemos que a medida que ese soporte estructural ha recrecido en esta dirección aguas arriba durante la etapa de operación y construcción, las arenas sueltas y las lamas débiles se entrampan y tienen diferentes grados de mezclado y están en un amplio rango de proporciones relativas, ¿no? Esos pueden estar localizados en zonas, inclusive pueden estar localizadas en zonas cercanas o debajo de este mismo soporte estructural. También sabemos que este tipo de instalación o estructura tiene una poza de sedimentación o piscina que está en la parte superior de este depósito que la hace clasificar como altamente vulnerable. Y como se ha observado en varios casos históricos, sabemos que la distribución de estos elementos, la poza, la de las lamas y de las arenas, ha resultado bastante problemática, inclusive sin el efecto de cargas sísmicas, ¿no? Uno de los ejemplos más típicos son la falla que se ha visto hace un par de años en Brasil. Se estima que más o menos hay alrededor de 300 a 500 depósitos de aralaves construidos en la dirección aguas arriba en zonas sísmicas alrededor del mundo y muchas otras más en zonas no sísmicas, ¿no? Por lo tanto, se espera que si la respuesta sísmica de este tipo de infraestructura es muy alta, esto va a llevar como consecuencia la ocurrencia de daños y ese daño eventualmente va a llevar a pérdidas. Y esas pérdidas pueden ser directas o pérdidas indirectas. Las pérdidas directas generalmente debido a la pérdida de vida o los impactos negativos al medio ambiente y las indirectas debido a la pérdida de funcionalidad y productividad del sitio, de la mina, ¿no? Entonces, la selección de parámetros, propiedades de los materiales, proporciones y los modelos matemáticos que se utilizan para el diseño, reforzamiento y evaluación de este tipo de infraestructura van a tener un impacto importante en nuestra habilidad para predecir estas pérdidas, que son las que al final nosotros estamos interesados en tratar de predecir como un medio para mitigar no solamente el riesgo sísmico, sino también el riesgo del portafolio de una mina. Entonces, estas fotos ilustran un poco más la configuración típica de un depósito construido en la dirección aguas arriba. La foto de la derecha muestra como los relaves, que es digamos, el desperdicio después del procesamiento del mineral, después de obtener el mineral, es el desecho de estos relaves que tienen que ser descargados o almacenados en algún sitio cercano a la planta del procesamiento del mineral. Entonces, esta foto en la derecha muestra cómo estos relaves son descargados por depositación hidráulica a lo largo de unos espigos o unos grifos, ¿no? que se colocan distribuidos a lo largo del perímetro de la presa de relaves, ¿no? Entonces, a medida que este depósito es recrecido, estos grifos se van moviendo en la dirección hacia aguas arriba, y ese es el motivo precisamente del nombre de estos depósitos. Y a medida que esto ocurre, el material nuevo se va depositando sobre el material previamente depositado, débil, sin compactación, que ha sido colocado hidráulicamente. Entonces es evidente que el nivel de riesgo que este tipo de construcción impone a la sociedad y a la industria minera, si el depósito no es apropiadamente gestionado durante la construcción, es un riesgo bastante alto. Entonces, este es un motivo para poner, por ejemplo, ha sido un motivo para que países como Chile prohíban este tipo de construcción. Sin embargo, hay otros países que este tipo de infraestructura ha sido construida en particular antes de que muchas de las guías de diseño y caracterización de estos materiales estén disponibles. Ahora, los sismos son uno de los fenómenos, sabemos que los sismos son uno de los fenómenos más dramáticos a los que las estructuras civiles y las estructuras mineras pueden estar expuestas durante su vida útil y para las mineras inclusive después de su etapa de cierre. Y como ejemplo, este año 2001, donde ocurrieron 4 sismos con magnitudes mayores a 7, ¿no? En México, en Haití, inclusive en Perú y en Filipinas, y 2 de ellos ocurrieron a lo largo del margen oriental del Océano Pacífico, donde la actividad minera es bastante intensa y de gran escala, ¿no? Esto resalta que la amenaza que pone los sismos a los sitios mineros es algo que requiere especial atención y
consideración para la gestión responsable de los riesgos. Entonces, vayamos a presentar el enfoque. Lo que mi equipo y yo generalmente hacemos en la práctica es desagregar el problema en un andamiaje que describa, por un lado, la capacidad del sistema de depósito de relaves y por otro, las demandas o las amenazas que existen y a las que estará expuesto el depósito de relaves. La capacidad está por las propiedades de resistencia de los geomateriales que forman la estructura, y la demanda está dictada por las condiciones externas, como son el talud del depósito o la presa, o como la misma dada por los sismos. Y lo que hacemos es enfocarnos en tratar de incorporar todas las incertidumbres en las variables de la capacidad y demanda que somos conscientes que existen y que afectan la respuesta del depósito de relaves. Y lo tratamos de hacer de la manera más objetiva y transparente posible que podamos, ¿no? Y un ejemplo de eso es lo que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar un poco ahora sobre las demandas sísmicas, ¿no? Entonces, si tenemos que enfrentar demandas sísmicas, es de relevante importancia entender cómo estas van a afectar el sitio de la mina. Y si me enfoco, por ejemplo, en una región en América del Sur, que es donde viene la mayor parte del cobre del mundo, llegaría a un modelo tectónico como el que se muestra en la pantalla, donde los sismos son generados a lo largo de 3 regiones en particular. Hay una región que se llama de interfase o interplaca, que es la que se ubica entre 2 placas tectónicas que colisionan. Pueden mirar acá la placa de Nazca, que subduce debajo de la placa sudamericana. También hay una región de intraplaca, que puede ser dividida en 2, una intraplaca superior y una intraplaca inferior. Y además hay una región superficial, donde los sismos ocurren cerca de la superficie, normalmente en las montañas, y que tienen profundidades menores a los 20 kilómetros. Ahora, de cada una de estas 3 regiones, o llamémosle fuentes sísmicas, la energía sísmica se irradia en todas las direcciones, y por lo tanto la fuente, la naturaleza de la ruptura en sí va a tener efectos en los movimientos sísmicos que se van a sentir en el sitio de la mina. ¿Dónde empieza la ruptura? ¿Cuál es el punto de nucleamiento? ¿Cómo se propaga esa ruptura a lo largo de la falla? Ahí hay zonas rígidas, hay zonas débiles en esa falla. Sus distribuciones, todas esas características van a tener un efecto en los movimientos sísmicos de terreno. Algunos de los movimientos sísmicos van a llegar al sitio de la mina en el que estamos interesados en conocer su respuesta a lo largo de una dirección. Entonces va a haber efectos de direccionalidad debido a que la corteza de la Tierra no es homogénea, ¿no? Ocurre que la dirección desde el foco al sitio de interés no va a ser una línea recta, sino que se va a flexionar, y cada vez que ocurra esto van a presentarse refracciones y disipación de energía de onda, ¿no? Va a haber también un poco de absorción de energía debido a la respuesta inelástica de este material de la corteza. Y va a haber también disipación de energía por efectos de geometría, ¿no? A medida que estas ondas van atravesando grandes volúmenes o volúmenes más grandes. Entonces, todas estas características van a tener un efecto en los movimientos sísmicos. Y finalmente, cuando llegamos al sitio de la mina, el cual es muy pequeño en términos geométricos comparados con las dimensiones de la falla, y usualmente con la distancia de la fuente al sitio, vamos a tener efectos locales, vamos a tener efectos de sitio. Van a haber amplificaciones y van a haber deamplificaciones, ¿no? También vamos a tener efectos que van a causar cambios en la duración del movimiento sísmico. Entonces tenemos este tipo de 3 categorías que van a afectar a los movimientos sísmicos. Ahora, para las personas que han estado, los ingenieros, ¿no? Ingenieros en la práctica de ingeniería sísmica han estado preguntándose si estas 3 categorías son predecibles, ¿no? Es la direccionalidad predecible, por ejemplo. Nosotros como ingenieros somos muchas veces optimistas por naturaleza y nos gustaría idealmente ser capaces de predecir todas estas cosas, pero en realidad no podemos. No podemos predecir los efectos de la fuente y la ocurrencia de sismos, y probablemente nunca podamos predecirlos. No sabemos dónde una falla es más probable de romperse. No sabemos cuál es el patrón de ruptura que va a tener.
Los sismólogos generalmente pueden calcular estos patrones de rupturas de falla luego que el evento sísmico ha ocurrido, pero no podemos predecirlos con anterioridad. Para la direccionalidad necesitamos conocer la velocidad de la estructura de la corteza de la Tierra sobre una región bastante amplia. En algunas regiones, por ejemplo en California, cómo es la estructura de la corteza y se puede empezar a hacer estas predicciones de direccionalidad, pero es una tarea muy difícil de realizar en la práctica de la consultoría, es algo muy difícil realizar. Ahora, los efectos locales, estos efectos de sitio, y eso es algo que se puede predecir en la práctica de ingeniería sísmica. En realidad esto se ha estado realizando ya por varias décadas y cada vez está siendo mejores en poder conocer estos efectos de sitio. Sin embargo, se necesita lo que se llama movimientos sísmicos de referencia. Generalmente son movimientos sísmicos en la roca, que ofrecen la menor variabilidad. Entonces, esa es la parte del problema en la que generalmente nos enfocamos desde el punto de vista de diseño, con el propósito de estimar cuáles van a ser las demandas sísmicas que deberían ser, serían las apropiadas para la evaluación del riesgo de estos depósitos de relaves construidos en la dirección aguas arriba. Una pregunta típica es, ¿cómo es que podemos predecir condiciones que no entendemos realmente? Bueno, lo que hacemos es seguir o aplicar el estado del conocimiento actual a través de principios de la ciencia e ingeniería, que básicamente se basan en contar la cantidad de veces las cosas que podamos medir ocurren y que puedan exceder un valor que estamos interesados en conocer, ¿no? Y en la ingeniería sísmica eso se logra a través de lo que se conoce como un análisis de peligro sísmico, que puede ser probabilístico, pero también determinístico, ¿no? Y como se muestra en la pantalla, sus resultados se presentan generalmente como lo que se llama espectros de peligro uniforme, que presentan valores de aceleración espectral, que lo ven aquí a lo largo del eje vertical, en función del periodo de vibración del depósito de relaves, o en realidad puede ser el periodo de vibración de cualquier otro tipo de estructura. Y eso se hace para diferentes razones anual de excedencia o para diferentes periodos de retorno. Y esto se complementa además con los resultados de desagregación del peligro sísmico, que nos permiten asociar a estos espectros, estas curvas, estas funciones que hay en la pantalla, permite asociar la magnitud, la distancia y un parámetro que se llama epsilon, que mide el número de desviaciones estándares de la respuesta media que se puede obtener de estas predicciones de variación del movimiento sísmico. Y les voy a brevemente explicar qué es un espectro sísmico. Seguramente que ustedes han visto este tipo de registros de aceleraciones, que es la huella de un sismo, ¿no? Son los movimientos de terreno que se registran a través de equipos que se llaman acelerómetros. Y esos se expresan en función de la aceleración del terreno a lo largo de un lapso de tiempo, la duración del sismo, ¿no? Como se muestra en la figura de la parte central izquierda como se muestra en la parte central de la diapositiva. Entonces, una vez que tenemos estos registros de aceleraciones del movimiento del terreno, podemos ir y calcular lo que se conoce como el espectro de respuesta. Es el registro de aceleración filtrado a través de la respuesta de un sistema estructural que solo puede moverse en una dirección, ya sea horizontalmente o lateralmente, o se puede mover solamente en la dirección vertical, ¿no? La medida que nos da este espectro de respuesta es muy útil porque nos permite conocer la respuesta de una estructura a través de la estimación del periodo de vibración, la oscilación que tiene un sistema en computar un ciclo de ir y venir, ¿no? Entonces es esa respuesta en la que nosotros como ingenieros finalmente estamos interesados en conocer. Ahora, un espectro de respuesta típico luce como este que se ve con línea verde, y se expresa en un espacio cuyas dimensiones son el periodo natural de vibración a lo largo del eje X, que es el periodo de vibración, es el tiempo que una estructura, ya sea un edificio, un puente, una presa, le toma en computar, como dije, un ciclo de oscilación.
Y la otra dimensión es la aceleración espectral o la respuesta a la estructura en sí, la cual representa qué tan rápido el movimiento de esta estructura o de una estructura en particular se hace más rápido. Entonces, en un espectro de respuesta vemos que la aceleración 0 segundos, como es algo rígido con este sistema relativo estructural. Y vemos también que hay una región con periodos de oscilación rápidos, que son menores a 0.5 segundos para este caso, y una región con periodos de oscilación más lentos, que van a ser mayores a 0.5 segundos. Podemos ver en esta figura que a periodos o tiempos de oscilación rápidos, tenemos aceleraciones espectrales altas debido a la respuesta dinámica de estructuras rígidas, que se van a mover mucho más rápido que las aceleraciones del terreno, las aceleraciones a un periodo de 0 segundos. Sin embargo, al otro lado del espectro, vemos valores de aceleraciones espectrales menores debido al mayor tiempo que estas estructuras flexibles, como las presas en particular, necesitan para completar un ciclo de vibración. Las presas generalmente pueden estar 0.6, 1 segundo, 1.5 segundos para alturas que van desde los 20 hasta los 60 metros. Entonces, cuando calculamos estos espectros de respuesta de varios registros de aceleraciones versus tiempo, vemos que hay una alta variabilidad en las aceleraciones espectrales, inclusive si estas vienen de la misma fuente sísmica o de la misma combinación de magnitud y distancia. Claro que esto no debería sorprendernos, ya que, como dije anteriormente, hay distintos factores que afectan estos movimientos sísmicos de terreno. Entonces, lo que hacemos es agrupar todos estos valores de aceleración espectral que calculamos para distintos periodos de vibración. Por ejemplo, agrupamos todos para los de periodos de vibración de 1 segundo, una presa que tenga un periodo de vibración de 1 segundo, y los vamos a poner en un marco probabilístico y nos vamos a enfocar en tratar de tener en cuenta todas las incertidumbres, las variables que sabemos que van a afectar estas aceleraciones espectrales, y lo vamos a tratar de hacer tan objetivamente como sea posible. Entonces, después de haber calculado estas incertidumbres a través de un proceso o de un análisis de peligro sísmico probabilístico, obtenemos lo que se llaman aceleraciones, curvas de peligro sísmico. Estas curvas de peligro sísmico dan la razón promedio anual de excedencia, que lo ven aquí en el eje Y, para distintos niveles de aceleraciones espectrales, ¿no? Ahora, por cierto, la inversa de esta razón anual de excedencia es el periodo de retorno. Por ejemplo, la parte superior de esta curva naranja corresponde a niveles de aceleraciones, o en este caso de movimientos del terreno, muy bajos, ¿no? Valores entre 0.01, 0.2, 0.3 segundos, pero que tienen una razón promedio anual de excedencia muy alta. Generalmente ocurren cada 2 o 3 años, ¿no? Esto significa que en este sitio en particular esperemos ver estos valores de aceleraciones espectrales con ese intervalo de tiempo. Sin embargo, a este otro lado de la curva tenemos valores altos de aceleraciones del terreno. Pues pueden ser 0.3, 0.4, puede ser una aceleración de la gravedad, pero vemos que estos están asociados a una frecuencia anual de excedencia muy pequeña o periodos de retorno bastante largos. Eso significa que no los vamos a ver muy frecuentemente. Este es un ejemplo de lo que se obtiene de desagregar el peligro sísmico. Y en particular pueden ustedes notar que esta desagregación se puede hacer para diferentes valores de aceleración espectral a lo largo del espectro. En este caso en particular, por ejemplo, para la aceleración máxima de terreno, para un periodo de retorno de 2.475 años, y para una amplitud que hemos obtenido del análisis de peligro sísmico cercano a 0.7G, el análisis de desagregación nos dice que la magnitud y la distancia que más contribuyen a este valor de amplitud es un sismo de magnitud 8, que ocurre más o menos a una distancia de 60 kilómetros, ¿no? Que es más o menos, ustedes ven aquí las barras que tienen, que son más altas. También hay otras combinaciones de magnitud y distancia, ¿no? Están distribuidas,
pero la principal es esta de magnitud 8 en distancias 60. Lo mismo se puede hacer para el periodo de 0 a 2 segundos, para estructuras rígidas, y lo mismo se puede hacer para diferentes periodos de estructuras flexibles. Y eso se puede asociar a diferentes periodos de retorno o niveles de sismo. Estos ingredientes que les he descrito, el espectro de peligro uniforme y la magnitud, distancia y el parámetro epsilon, son relevantes porque nos permiten seleccionar registros sísmicos o historias de aceleraciones de sismos pasados para poder modificarlos y que representen el peligro sísmico de la mina. Sabemos, bueno, en todos los diseños, por ejemplo, los que he estado expuesto, ninguno de los casos se tiene. Y no creo que se tenga registro de aceleraciones para un sismo, para el sismo de diseño. Es muy difícil que eso ocurra. Entonces, lo que se hace en la práctica es buscar una base de datos, huellas del registro, huellas del sismo, o estos espectros, la respuesta que tengan una forma muy similar a la forma del espectro que se va a utilizar en el diseño para el sitio de la mina. Por ejemplo, en la figura, la zona, la forma o la función roja es el sismo objetivo, el espectro objetivo que se ha obtenido del análisis del peligro sísmico. La línea verde es el espectro de respuesta que se obtiene en una base de datos, y con el criterio de que esa forma sea muy similar, la forma de la línea verde sea muy similar a la forma de la línea roja, y lo que después se hace es modificarlo para que esta línea verde se convierta en la línea azul. Entonces, con la finalidad de que tanto la línea azul como la línea roja sean muy parecidas. En este caso, se ha logrado un ajuste muy representativo, bueno, mínima diferencia del objetivo. Y para eso hay que hacer una serie de chequeos y verificaciones para cada uno de estos valores de aceleraciones espectrales y a lo largo de diferentes periodos. Además, hay que, una vez que se obtienen esos registros de aceleraciones que se han modificado, estos registros de aceleraciones, por cierto, son los que se utilizan para alimentar los modelos de predicción, para poder calcular la respuesta a estas variaciones de movimiento del terreno, a estas variaciones de aceleraciones a lo largo del tiempo. Entonces, se tienen que hacer una serie de verificaciones adicionales a hacer la comparación en función de la forma espectral. También hay que hacer una verificación en particular para la traza de desplazamiento. Entonces, donde ustedes acá pueden mirar que hay una mínima modificación a la traza de desplazamiento del sismo original, que es el sismo o la línea que representada de color verde. Estas verificaciones son importantes porque permiten eliminar la creación de energía adicional que no pueda ser representativa de un sismo real. Y este ejercicio hay que hacerlo generalmente por lo menos para 5 registros de aceleraciones, para poder tener en cuenta la variabilidad la que finalmente va a estar expuesta al diseño o el modelo del diseño que vamos a proveer la capacidad del sistema geomateriales que forman la estructura. Y desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica, nosotros estamos interesados en conocer en particular la resistencia al corte, o la razón de la resistencia al corte normalizada por el valor del esfuerzo vertical efectivo inicial, ¿no? Y hay varios enfoques para estimar esta razón de la resistencia al corte, y uno de ellos es el que está basado en la mecánica de suelos en el estado crítico y en lo que se conoce como el parámetro de estado. Este enfoque, que está ganando
bastante tracción entre los que estamos en la práctica de manejo de depósitos de relaves. Requiere la combinación de ensayos de campo a través del ensayo de cono y además combinado con un programa de laboratorio que estaba en función de resultados de pruebas triaxiales y también la prueba de corte simple. No voy a entrar en mucho detalle en la teoría del estado crítico, pero les voy a ilustrar la carne, lo relevante que se obtiene de ese tipo de evaluación. Y de estos resultados, de estas mediciones, tanto del ensayo de cono como de las pruebas de laboratorio, las triaxiales generalmente, podemos determinar el estado en sitio de los relaves. Es conocer la combinación que tiene tanto de densidad como de esfuerzo. Eso es lo que se llama el estado. A ver si es estado puede ser estado suelto o estado compacto. Y además, cómo es que responden de acuerdo a la característica inicial del esfuerzo o el confinamiento que tiene antes de ser sometido a información por algún tipo de en este caso, en carga de cargas. Y el estado en sitio de estos relaves se evalúa en un espacio que observa para este caso en particular. Más del 90% de estas lamas de hierro están por encima de esta lima. Puede fácilmente perder su capacidad de estar en equilibrio bajo carga y por lo tanto puede fluir fácilmente si este material está saturado y su barrera de contención se pierde. Entonces, luego de analizar todos estos datos de los ensayos en campo y ensayos triaxiales, podemos resumir todo eso en este gráfico bastante amigable, bidimensional, para poder definir esta frontera y saber cuáles son los materiales débiles y cuáles son los materiales más resistentes. Esta diapositiva muestra un resultado típico del procesamiento de datos obtenidos de los ensayos de campo, de penetración de cono, que permiten identificar la distribución espacial de las lamas y las arenas en un depósito de relaves, ¿no? Por ejemplo, la por dos colores. El color gris oscuro representa las lamas, acá, el material más fino de los relaves, y el gris claro, que ven aquí en algunos rangos, representa las arenas, la proporción más gruesa de los relaves. Y el procesamiento de estos datos nos permite además estimar la razón de esfuerzo cortante esperada, que es el parámetro relevante que estaba mencionando, que en este caso está representada aquí en estas dos columnas, o estos dos rangos. Y lo que además me permite visualizar es la variabilidad que tiene esta distribución de relaves en espacio y cuáles además son los rangos más probables que puedan ser movilizados una vez que las demandas sísmicas golpeen este sitio de relave. Y puesto para poner en perspectiva las ubicaciones de algunos de estos conos que están a lo largo del talud, este lado y a lo largo de este talud. No había muchos más para este caso que les estoy mostrando, pero este
Este gráfico es una distribución típica del procesamiento de los datos. Al inicio de la presentación mencioné las demandas y la capacidad de un sistema, de un depósito de relaves, ¿no? También mencioné acerca de caracterizar la variabilidad tan objetivamente como transparentemente se puede, ¿no? En línea. Esta diapositiva muestra un ejemplo de una función de densidad de probabilidades estimada para las lamas de relaves de hierro, obtenida de una evaluación de 24 ensayos de cono que tuvieron una profundidad de hasta 60 metros. Esta distribución permite para el diseño de un sistema de reforzamiento propuesto para este depósito de relaves que fue construido en la dirección aguas arriba. Lo que me gusta de este gráfico es la forma en que resume los datos y la forma en que puede ser usado para lograr comunicaciones transparentes, no solo entre los operadores de mina y los revisores externos, sino también con las agencias de la sociedad. Generalmente, hace unos años atrás, la práctica típica o tradicional de ingeniería geotécnica era seleccionar un número mágico para representar la resistencia de algún material. Puede ser un solo número asociado a la resistencia por corte normalizada por esfuerzo vertical efectivo. Entonces, y ese número siempre está expuesto a debates y digamos, a la inclinación de algún ingeniero que podría representar de una manera más vigorosa o con más entusiasmo la credibilidad que ese ingeniero tenía respecto a cuán certeza o cuán certero es el número que estaba proponiendo para caracterizar esa resistencia. Felizmente hoy en día, debido al acceso, no solamente al acceso por ejemplo, en este caso al cono, a instrumentos que permiten obtener una mayor frecuencia de datos digamos, por un metro de penetración, sino que también al existir modelos y herramientas matemáticas nos permiten poder determinar esta distribución. Yo les estoy mostrando en la pantalla y ajustar esa distribución a algún tipo de densidad de probabilidades y pueda ser utilizada para poder discutir o debatir entre diferentes ingenieros o revisores cuál es el valor más probable y con menos incertidumbre desde el punto de vista de selección para poder seguir adelante en los procesos de diseño, reforzamiento. Por ejemplo, de 7% para representar una condición asociada a la media más una desviación estándar. Y este rango de 7% además se utilizó con un valor de factor de seguridad del componente estructural de 1.2 luego de la licuefacción para poder verificar que no se vaya a presentar la falla por flujo. Además, para verificaciones posteriores o adicionales, se utilizó un valor de 4% del valor del esfuerzo vertical efectivo, pero con un factor de seguridad de 1. Entonces, nuevamente, a través de esta forma de presentar los datos y asociarlos a mediciones estadísticas, podemos ser más transparentes y más efectivos al momento de transmitir. Mientras más lejos esté en la dirección, en este caso hacia arriba de la línea roja, representa que los relaves o las lamas en particular están en un estado mucho más suelto y débiles. Y como se puede observar para este caso en particular de estos relaves de hierro, más del 90% de estas lamas de hierro están por encima de esta línea roja,
lo que también significa que el material de lamas puede fácilmente perder su capacidad de estar en equilibrio bajo carga y por lo tanto puede fluir fácilmente si este material está saturado y su barrera de contención se pierde. Entonces, luego de analizar todos estos datos de los ensayos en campo y ensayos triaxiales, podemos resumir todo esto en este gráfico bastante amigable, bidimensional, para poder definir esta frontera y saber cuáles son los materiales débiles y cuáles son los materiales más resistentes. Esta diapositiva muestra un resultado típico del procesamiento de datos obtenidos de los ensayos de campo, de penetración de cono, que permiten identificar la distribución espacial de las lamas y las arenas en un depósito de relaves, ¿no? Por ejemplo, las regiones identificadas para este caso en particular están diferenciadas por dos colores, donde el color gris oscuro representa las lamas, esto es acá, el material más fino de los relaves, y el gris claro, que hay aquí algunos rangos, representa las arenas, la proporción más gruesa de los relaves. Y el procesamiento de estos datos nos permite además estimar la razón de esfuerzo cortante esperada, que es el parámetro relevante que estaba mencionando, que en este caso está representada aquí en estas dos columnas, o estos rangos. Y lo que además me permite visualizar es la variabilidad que tiene esta distribución de relaves en espacio y cuáles además son los rangos más probables que puedan ser movilizados una vez que las demandas sísmicas golpeen este sitio de relave. Y puesto para poner en perspectiva las ubicaciones de alguno de estos conos que están a lo largo del talud, este lado y a lo largo de este talud. No había muchos más para este caso que les estoy mostrando, pero este gráfico es una distribución típica del procesamiento de los datos. Al inicio de la presentación mencioné la importancia de identificar los factores que afectan las demandas y la capacidad de un sistema en un depósito de relaves, ¿no? También mencioné acerca de caracterizar la variabilidad tan objetivamente como transparentemente se puede, ¿no? Y en esa línea, esta diapositiva muestra un ejemplo de una función de densidad de probabilidades estimada para las lamas de relaves de hierro, obtenida de una evaluación de 24 ensayos de cono que tuvieron una profundidad de hasta 60 metros. Esta distribución permitió la selección de un rango de valores esperados de la razón de resistencia residual al corte para el diseño de un sistema de reforzamiento propuesto para este depósito de relaves que fue construido en la división aguas arriba. Lo que me gusta de este gráfico es la forma en que resume los datos y la forma en que puede ser usado para lograr comunicaciones transparentes, no solo entre los operadores de MIN y los revisores externos, sino también con las agencias reguladoras que aprueban los permisos en nombre de la sociedad. Generalmente, hace unos años atrás, la práctica típica o tradicional en ingeniería geotécnica era seleccionar un número mágico para representar la resistencia de algún material. Puede ser un solo número asociado, por ejemplo, al ángulo de fricción, o un solo número asociado a la resistencia por corte normalizada por esfuerzo vertical efectivo. Entonces, y ese número siempre estaba expuesto a debates y digamos, a la inclinación de algún ingeniero que podría representar de una manera más vigorosa o con más entusiasmo la credibilidad que ese ingeniero tenía respecto a cuán certeza o cuán certero es el número que estaba proponiendo para caracterizar esa resistencia. Felizmente hoy en día, debido al acceso, no solamente al acceso por ejemplo, en este caso al cono, a instrumentos
que permiten obtener una mayor frecuencia de datos por, digamos, por un método de penetración, sino que también al existir modelos y herramientas matemáticas nos permiten poder determinar esta distribución. Yo les estoy mostrando en la pantalla y ajustar esa distribución a algún tipo de densidad de probabilidades que pueda ser utilizada para poder discutir o debatir entre diferentes ingenieros o revisores cuál es el valor más probable y con menos incertidumbre desde el punto de vista de selección para poder seguir adelante en los procesos de diseño y reforzamiento. Por ejemplo, en este caso en particular se escogió una razón de 7%, razón de 7% del esfuerzo vertical efectivo inicial para representar una condición asociada a la media más una desviación estándar. Y este rango de 7% además se utilizó con un valor de factor de seguridad del componente estructural de 1.2. Luego de la liquefacción para poder verificar que no se vaya a presentar la falla por flujo. Además, para verificaciones posteriores o adicionales, se utilizó un valor de 4% del valor del esfuerzo vertical efectivo, pero con un factor de seguridad de 1. Entonces, nuevamente, a través de esta forma de presentar los datos y asociarlos a mediciones estadísticas, podemos ser más transparentes y más efectivos al momento de transmitir las incertidumbres, no solamente al dueño de la mina, sino a la comunidad que existe o que hay alrededor de estas minas para poder garantizar de que se están utilizando los métodos más recientes, más confiables para poder hacer las estimaciones de integridad estructural de estos sistemas de relaves. Pero una vez que esa resistencia residual es estimada, ese número, se procede a calibrar la respuesta de prototipos de elementos de lamas de relaves bajo carga cíclica. Y esto se hace como un medio para poder verificar que la estimación de la disipación de energía para varios ciclos de idas y venidas sea apropiadamente capturado en los modelos de predicción de computadora. Un ejemplo de estas calibraciones es el que les estoy mostrando aquí en este lado izquierdo de la presentación. Y el gráfico de la derecha muestra de manera conceptual cuál es el criterio para la falla por estabilidad de un elemento estructural típico de un sistema estructural de depósito de relaves. Este gráfico muestra que la falla por estabilidad ocurre luego de que la deformación por corte, acá se van incrementándose a medida que el sismo va afectando al depósito de relaves. Esa falla por estabilidad ocurre luego de que esta deformación por corte inducida por el sismo ha sobrepasado la resistencia máxima o pico al corte y que los esfuerzos además por corte de la demanda igualan o exceden la resistencia al corte o capacidad dada por este envolvente de la curva de esfuerzo de formación del elemento. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo estos diferentes pasos y también ingredientes desde el punto de vista de capacidad, unidos con las estimaciones que se han hecho para la demanda sísmica, como ambos se unen para poder estimar el desempeño sísmico de un caso real y dos casos de mitigación. Okay. En la parte superior de esta diapositiva muestra un modelo hipotético de un caso real de un depósito de relaves construido realmente por distribución de arenas gruesas, que la de acá en la parte superior, y las lamas, o arenas finas, o el material fino de los relaves, ¿sí? Este depósito de relaves, bueno, o el modelo de este depósito de relaves que se ve en la pantalla es de un caso real,
y empezó luego a construir una presa de arranque de material de préstamo que fue compactado. Y desde la cresta de esta presa de arranque, se empieza a depositar el material de manera hidráulica. Entonces, ven aquí cómo se va acumulando por capas. Y a medida que este material se va depositando y creciendo en el tiempo, voy construyendo pequeñas o otras bermas sobre el material previamente depositado, y así voy acumulando millones de toneladas o millones de metros cúbicos en un depósito de relaves construido con este sistema de construcción. Luego de que se llegó a cierta altura, de repente limitada por algún procedimiento empírico, el operador lo que hizo fue empezar a depositar arenas gruesas. Sé que mi batería está por acabarse. Dame un minuto, voy a enchufar esto. Lo que el operador hizo luego de llegar a esta máxima capacidad del depósito de relaves fue construir otra presa de préstamo, mucho más grande, y empezar a depositar el material entre esas dos presas. Ven aquí el material realmente fino, el que fácilmente puede fluir con el agua, que está en la parte inferior, y sobre eso empezaron a depositar el material grueso para poder lograr cumplir o alcanzar el objetivo de material que ellos necesitaban depositar. Algo importante también que tiene que tenerse en cuenta en este tipo de evaluaciones es la ubicación del nivel freático. Para este caso real, la poza de sedimentación, la alimentación de esta poza de sedimentación no solamente estaba en función del agua que viene a través del procedimiento de construcción hidráulico, sino que había una poza o una fuente de agua de forma natural. Había un ojo de agua que proveía flujo de agua de manera constante, y que es el que limita o maneja la ubicación del nivel freático. Lo que está debajo del nivel freático es lo que está saturado, y si está saturado y está débil, es muy susceptible a lo que se conoce como la liquefacción, si es que no tiene confinamiento. En la parte inferior de la diapositiva, por cierto, este es el caso sin reforzamiento, ¿no? Primero que vamos a evaluar exploraciones existentes para ver si es resistente al sismo o no. En la parte inferior de la diapositiva se presenta el modelo de predicción obtenido de este análisis de desempeño sísmico para un sismo de diseño. En este caso fue con una aceleración de 0.68 G, aquí, aceleración máxima, asociado al sismo que se obtuvo del sismo de Mantoue 8.8 del Maule en Chile. Ahora, la métrica seleccionada para la visualización que les voy a mostrar es la razón de presión de poros, que está normalizada con el esfuerzo vertical efectivo inicial. 0 o amarillo claro significa que no hay incrementos de presión de poros, y rojo significa que la presión de poros ha igualado al esfuerzo de confinamiento promedio, lo que indica la pérdida de confinamiento y por lo tanto el potencial de flujo por liquefacción. Entonces, la figura muestra que más o menos luego de los 30 segundos de movimiento, las zonas de color rojo empiezan a desarrollarse debajo del talud superior del depósito, el que junto con el existente esfuerzo de corte estático provoca la movilización de estas bandas de corte, que son donde se acumulan las deformaciones por corte, y el desplazamiento de esta masa de relaves empieza a ocurrir. Esto significa que el equilibrio interno se ha roto, y la energía de este sistema se transforma de energía potencial a energía cinética, a medida que este muro estructural del talud falla, y por lo tanto el material del depósito empieza a deslizarse
y perderse. Claro que esto es este tipo de mecanismos precisamente el que tenemos que, y la pérdida es lo que nosotros los diseñadores queremos evitar, y para lo que debemos proponer alternativas de mitigación estructural, como les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Hay en general tres medios de mitigación exitosos, o digamos, no exitosos, sino comunes. Uno es el reforzamiento de pie, el otro es el de muro de corte, con una inyección de lechada, y hay otro también popular que es el de saturación. Y los pros y cons de cada uno de estos pueden ustedes observarlos en la pantalla. Ahora vemos los resultados para el caso de un reforzamiento de pie. Podemos ver que a pesar de que las bandas de corte y la licuefacción de material se desarrollan debajo del talud superior, el reforzamiento de pie propuesto es exitoso en proveer este equilibrio al empuje impuesto por los relaves depositados. También se puede ver que los asentamientos en la cresta del depósito son menores a 1 metro, lo cual es apropiado o cumple con mantener por lo menos un rango de la dirección vertical que existe entre el límite de la poza de sedimentación y la cresta del depósito. Ahora, esta simulación que les he mostrado con el pie, con el reforzamiento en pie, está sometida al mismo sismo, el caso sin reforzamiento, el caso del Maule. Fue para un periodo de retorno de casi 2.500 años, y tuvo una duración de 100 segundos. Estas duraciones bastante largas son típicas de sismos de subducción, como a los que están expuestos Perú, Chile, México, Colombia, Ecuador. Ahora, este tipo de simulación generalmente se hace para varios registros de aceleración. Yo los estoy mostrando solamente para uno, pero por lo menos la práctica o la intuición dice que por lo menos debería hacerse para 5, ¿no? Para poder capturar la variabilidad de este fenómeno natural asociado a los eventos sísmicos. Ahora, si hacemos una evaluación similar pero ahora con el caso de la mitigación del muro de corte. Este muro de corte, como ven, se colocaba en el pie del talud. Y al igual que para el caso del reforzamiento anterior, el muro de corte permite incrementar la resistencia pasiva, que es la requerida para mantener el talud superior en equilibrio, y por lo tanto mantener el material de relave dentro del depósito. Entonces ven ahí cómo se van formando las diferentes regiones de bandas de corte, como el nivel de presión de poros va cambiando de color amarillo a color rojo, pero concentrada precisamente en estas regiones de alta deformación por corte, y hasta que llega a los 100 segundos. Algo relevante para tomar en cuenta en este tipo de reforzamiento es que los asentamientos que el modelo predice están en un rango de 3 a 4 metros, y por lo tanto, solamente utilizando para este caso en particular un muro de corte, conlleva a un gran riesgo de que la poza de sedimentación migre sobre el talud y eventualmente arrastre el material de las arenas, y igual produzca una falla y una pérdida, un riesgo para el medio ambiente y de repente para vidas también. Eso es algo que tiene que ser evitado. Ahora, ya para terminar, para si hay aficionados a los análisis de confiabilidad, lo que les muestro en esta diapositiva es una comparación entre la capacidad y la demanda para el sistema sin reforzamiento y para el sistema con reforzamiento. Pueden ver ustedes que para el caso sin reforzamiento, la capacidad está por esta línea naranja y la distribución de demandas está por esta línea gris.
Ambas, para poder ser comparadas, están con respecto a la razón de resistencia al corte, normalizada por el esfuerzo vertical efectivo. Entonces, mientras estas dos regiones se superpongan, mientras más se superpongan, mayor es la probabilidad de falla. Entonces, como se ve en la parte superior y como se ha visto en la predicción, eh, esta probabilidad de falla es muy alta, ¿no? Creo que se lo puede dar el 80%. Sin embargo, cuando se hace el sistema de reforzamiento, se observa algo relevante. Las demandas se corren hacia la izquierda, y por cierto, este es el caso para el que tiene el reforzamiento de pie. Entonces, las demandas de corte que habían debajo del talud que se ha reforzado, ahora se corren hacia la izquierda debido al incremento del esfuerzo vertical efectivo producto del reforzamiento de pie. Y esto hace de que el área de aquí se reduzca algo del 5%. Y esto es solamente la comparación de la movilización de capacidad y demanda para las lamas, para la parte fina de los relaves. Si se tiene en cuenta todavía el efecto del material del reforzamiento en sí, esto de acá disminuye más todavía, ¿no? Entonces, si esto se pone en términos de probabilidad anual, que depende de la frecuencia de ocurrencia del movimiento del diseño, en este caso un sismo de 2500 años, la probabilidad de falla disminuye a 2 por 10 a la menos 5 por año. Aunque ese número puede ser poco familiar para ustedes, la nueva o la tendencia en la gestión de relaves, la tendencia en la gestión de relaves moderna está en poder identificar, además de conocer el factor de seguridad, conocer cuál es la probabilidad de falla y el costo o la consecuencia de esa probabilidad de falla, con el propósito de conocer o estimar el riesgo. Y esto es muy importante porque se ha reconocido, después de haber observado estas fallas desastrosas en la industria minera en los últimos años, que solamente diseñar para un factor de seguridad puede ser bastante peligroso, puede ser no tan seguro como se creía que deberían ser, pese a que se siguen las guías, por ejemplo, de tener un factor de seguridad de 1.5 para condiciones estáticas. Pese a eso, algunas de las estructuras que se han visto han fallado, y eso se debe a la variabilidad asociada a la probabilidad de falla para un mismo factor de seguridad. Un solo factor de seguridad de 1.5 puede tener una probabilidad de falla de 1 por 10 a la menos 4, o puede tener por año, o puede tener una probabilidad de falla de 1 por 10 a la menos 2 por año. Ahora, para poner en contexto estos números, vamos acá a la eje vertical de este gráfico, y aquí lo que quiero mostrarles, o lo que se representa aquí, es la probabilidad anual, que va, bueno, en este caso, de 1 por 10 a la menos 1 hasta 1 por 10 a la menos 7 por año. Y esto tiene que ser comparado con lo que se conoce como alarma, que es el riesgo tolerable para algún sistema estructural. Esa región tolerable se define no solamente después de tener conversaciones con el operador o el dueño de la mina para poder estimar qué tan tolerables ellos son a las consecuencias y al riesgo debido a su capacidad financiera, sino también se tiene en cuenta el impacto a la sociedad y al medio ambiente, ¿no? Cuando se habla de impacto, eso se puede medir a través de dinero, en este caso como se muestra acá, costo en millones de dólares, o a través de la pérdida de vidas, ¿no? ¿Cuánta pérdida de vidas se puede tolerar de acuerdo a la probabilidad de falla que un sistema o que una sociedad permita? Entonces, esa relación entre consecuencia y probabilidad de falla está limitada
por estas líneas de color azul. En el pasado, ya en los años 80, se empezaban a hacer algunos debates acerca de qué es lo que la sociedad permite. Y bueno, a manera de ilustración, he colocado aquí esta línea de color naranja, lo que se consideraba aceptable en 1984 y lo que ahora se está considerando aceptable para el manejo de la gestión de riesgo de los depósitos de relaves. Lo que está sobre esta línea discontinua o sobre estas dos líneas es lo que es intolerable. Esta parte superior es algo que tenemos que evitar, diseñar estructuras que estén en este rango, y lo que está debajo es lo que se acepta. Además, en este gráfico les he colocado donde fueron las estimaciones del riesgo de este sistema estructural que les he presentado a través de la estimación de la capacidad y la demanda. Y el riesgo para el caso sin reforzamiento está en este rango, una probabilidad de falla de 1 por 10 a menos 2, digamos en promedio, y un costo asociado de más o menos a algo de $60 millones. Y el costo o el riesgo después de ser reforzado, vemos que está debajo de lo que es lo mínimo tolerable, en estos términos de ALARP, y que ahora el riesgo está más o menos en 2 por 10 a la menos 5, mencioné anteriormente en la diapositiva previa, y el costo más o menos algo de $6 millones. Como referencia también les he colocado qué es lo que se acepta en los viajes por avión, ¿no? Cuál es el riesgo que uno tiene cuando viaja en avión, y eso está alrededor de 1 por 10 a la menos 6 por año. Esa es la cantidad. Es un accidente por 1 millón por año. Entonces, eso lo pongo en contexto. Esa es sí, me parece la última diapositiva, y para resumir, para mostrar las conclusiones, se han presentado ejemplos de evaluaciones de estabilidad y desempeño sísmico para dos esquemas de reforzamiento para un depósito de relaves que fue construido en los años 80 sin ninguna guía moderna de construcción. Y la presentación ha mostrado algunos de los factores que tienen que ser considerados durante el diseño para poder identificar la variabilidad que hay en la capacidad del sistema estructural y en la demanda del sistema de relave. En este caso, la demanda estaba llevada o controlada por los sismos, ¿no? La presentación, o los casos de mitigación presentada han podido controlar el riesgo de una potencial falla por flujo de relaves que se esperaba que iba a ocurrir para la condición actual, ¿no? La condición existente. La probabilidad de falla para los relaves, para el caso del reforzamiento de pie, se ha calculado en 2 por 10 a la menos 5 por año, que es ligeramente menor de lo que se acepta en la sociedad. Siguen las guías, por ejemplo, que da el ANCOL, que es la sociedad australiana para presas. Y la probabilidad de falla es todavía menor si es que se tiene en cuenta el aporte del material que se utiliza para el reforzamiento de este depósito de relaves, ¿no? Y como a medida que la práctica de relaves se va moviendo hacia el futuro, se va moviendo hacia un enfoque basado en riesgo para el sistema de decisiones, esta evaluación de la variabilidad en la densidad, de la variabilidad en la capacidad y en la demanda para un sistema de relaves es de vital importancia para poder representar ese resumen en un gráfico que tiene decir, en el eje vertical la probabilidad de falla y en el eje horizontal las consecuencias, y la combinación de ambas nos permite comunicar no solamente al operador, al dueño de la mina, sino a la sociedad en general, el riesgo, y comparar el riesgo que tiene esa estructura y comparar ese riesgo con la que otras industrias aceptan como razonable para poder continuar con las operaciones económicas. Entonces, eso es la última de las diapositivas que tengo. Si tienen alguna pregunta, estaré gustoso de
responder. Chicos, Por cierto, este gráfico de riesgo que les he comentado no solamente es aplicable para la geotecnia, también en el mundo de la ingeniería estructural. Y la ventaja es que permite precisamente comparar manzanas con manzanas, ¿no? Que es la probabilidad de falla, en vez de establecer comparaciones en términos de factores de seguridad o razones de capacidad de mano. Yo digo esto porque yo estudié mi maestría en ingeniería estructural en la Católica. Empecé como ingeniero estructural, pero eventualmente migré al mundo de la geotecnia. muchas gracias, ingeniero, bueno, doctor Manuel Monroy. Estuvo muy interesante el tema. Procederé a realizarle las preguntas. De hecho, hubo muchas preguntas. Bueno, comenzamos con Carlos Ames, en el Perú. Pregunta, en el Perú, ¿cuáles presas se hicieron por el proceso aguas arriba? Además, ¿hay una restricción para construirlo? Mira, con respecto al Perú, no estoy familiarizado con la regulación en Perú, me parece, del tiempo, hace más de 15 años que no vivo en Perú, pero me parece que están prohibidas las construcciones aguas arriba. No estoy seguro a partir desde qué año las han prohibido, pero algo que se podría buscar, ¿no? Para conocer. Pasamos con la pregunta de Alejandro Díaz. Pregunta, ¿en qué suelen conformar los diques? ¿O qué los suelen conformar? ¿Puedes hablar un poco más alto? No te escucho bien. Voy a ver cómo puedo cambiar aquí el volumen. Bueno, Alejandro Díaz pregunta, ¿en qué suelen conformar los diques? ¿Lo puede escuchar? No. Voy a echar aquí y voy a aumentar el volumen. Ya. Sí, por favor. He aumentado el volumen bastante. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Bueno, Alejandro Díaz pregunta, ¿en qué suelen conformar los diques? ¿En qué se conforman los diques? Ajá, ¿en qué suelen conformar los diques? Bueno, no entiendo la pregunta. Bueno, estos diques de relaves generalmente se construyen con los propios relaves. Es un dique digámoslo, con material autosostenible. No necesitan traer material, digamos, de alguna excavación o material de préstamo, de alguna cantera, sino es el material que viene directamente de la planta de procesamiento del mineral. Es por eso que o ha sido uno de los, bueno, me parece que todavía es el medio de construcción más económico y por el que muchos de los operadores de minas se han inclinado en el pasado, precisamente porque no les llevaba mucho costo. Simplemente ponían unas tuberías y encontraban un sitio que tenga las características de profundidad apropiadas, un valle, y construían una presa de arranque y después con el mismo material que depositaban era el material además que se utilizaba para sostener ese propio depósito. Eso, autosostenible. La siguiente pregunta está hecha por Peter Gutiérrez, que pregunta, ¿qué tipo de instrumentación geotécnica requieren las presas construidas de agua arriba? En general, la instrumentación geotécnica es uniforme para cualquier tipo de presa y está basada en los piezómetros para medir la presión de poros, como esa presión de poros cambia a lo largo de la longitud.
del espacio. También hay instrumentos para medir la deformación, que se llama a través de inclinómetros. Esos son los dos más comunes y típicos y más utilizados. Hay otros instrumentos donde se puede colocar acelerógrafo, ¿no? Para poder medir el grado de vibración, inclusive conocer el periodo de vibración del depósito. La siguiente pregunta, Mario Chambe, pregunta, ¿qué hacer con los depósitos de relaves construidos con el método de agua arriba para disminuir el riesgo de colapso? Bueno, pues es precisamente lo que les he mostrado, ¿no? Este tipo de reforzamiento y cuáles son los pasos para poder evaluar si es susceptible de riesgo o no, y si es susceptible, cómo se puede verificar de que el reforzamiento que se está planteando va a cumplir con el objetivo de minimizar el riesgo para las personas y la sociedad. Ahora, cuando hablamos de riesgo como les dije, es una combinación de probabilidad de falla, de peligro y consecuencia. Y para poder eliminar por completo el riesgo, la única manera de poder hacerlo es o eliminas la probabilidad de falla o eliminas la consecuencia, ¿no? Obviamente eliminar la probabilidad de falla es más difícil, porque depende del entorno natural, digamos, de los terremotos. Y la otra es eliminar la consecuencia. Y la eliminar la consecuencia es a través de un reforzamiento o mover el depósito de relaves o mover, no el depósito de relaves, pero mover alguna comunidad o algún efecto que puede existir aguas abajo del depósito. Entonces, de esa manera se elimina por completo el riesgo, eliminando la consecuencia. La siguiente pregunta está hecha por Santiago, no, bueno, por Marco. Menciona, en el caso de la instrumentación, ¿existe la posibilidad de que el bulbo de los piezómetros se absorben? Y en caso de ser así, ¿cuál sería la remediación o las medidas preventivas en su instalación? Bueno, esa es una pregunta asociada a los instaladores de la instrumentación. Eso no puedo comentar más al respecto. La siguiente pregunta está hecha por Santiago Pérez. Le felicita por su exposición. Le pregunta, ¿qué porcentaje de agua máximo se recomienda tener en los lodos para considerar el método de aguas arriba? ¿Qué porcentaje de agua? ¿Qué porcentaje de agua máximo se recomienda tener en los lodos para considerar el método aguas arriba? Lo que pasa es que no depende, en realidad no depende de la cantidad de, bueno, si tienes un depósito de aguas arriba y no tienes agua, es lo más, sería lo más recomendable, ¿no? Pero toma tiempo, si es que es un depósito en abandono y ya no hay la poza en la parte superior, eventualmente el nivel freático disminuye. Para que se considere un depósito, un material saturado, tiene que estar por lo menos con el 80% del grado de saturación. La siguiente está hecho por Víctor Rojas. ¿Qué tanto difiere el sistema que muestra en su caso real de un sistema de relavera en pulpa y relavera filtrada? ¿Qué tipo de, perdón, qué tipo de? ¿Qué tanto difiere el sistema que muestra en su caso real de un sistema de relavera en pulpa y relavera filtrada? Bueno, este caso que mostró es un caso de relavera en pulpa, ¿no? Es un depósito de relaves que ha sido construido hidráulicamente con un contenido de sólidos, me parece que del 40% o 50%. La cantidad de agua que iba al depósito fue bastante grande.
Entonces, esta relave en pulpa puede ser construida con el método de línea central, puede ser aguas abajo, puede ser aguas arriba, como el que les he mostrado. El otro tipo de tecnología para el manejo de estos relaves es el de filtrados, donde no es un sistema de depositación hidráulico, sino es un sistema de depositación que puede ser con pajas transportadoras o inclusive como estos camiones que se está mostrando en la figura. Y esos depósitos de relaves filtrados lo que tienen es un bajo contenido de humedad. Generalmente está en el rango de 10 a 15%. Y eso permite además que sean amigables para la compactación. Ahora, dependiendo de la altura de esos depósitos de relaves, la parte inferior de esos depósitos de relaves se satura por el mismo recrecimiento, por el peso que soportan y porque los vacíos se van reduciendo a medida que el depósito crece. Entonces la parte inferior está saturada y esa saturación tiene que ser evaluada en los diseños y manejada a través de drenes o algún otro, o si es que sí se deja la zona saturada, controlar la posibilidad de falla a través del talud de inclinación que se va a proyectar para el depósito. La siguiente pregunta está hecha por Jonathan Candelaria. Para el caso de la construcción del reforzamiento, ¿existió un programa o sistema de instrumentación para monitorear los desplazamientos o asentamientos y presiones del poro durante la etapa constructiva? Ahora, si en caso de existir, ¿se identificó algún crecimiento o incremento en la presión de poro en los materiales por debajo del refuerzo? Si esta presa, ese es el caso real, estaba instrumentada. Tenía inclinómetros, había piezómetros, en base a esos piezómetros, los que se ha podido definir cuál es la posición del nivel freático. Y además, cuando se han hincado los conos, ahí también se ha podido, en la evaluación de esos datos del hincado del cono, se pudo establecer cuál era la parte saturada y no saturada. Con respecto a mi instrumentación para la construcción, sí es lo recomendable, ¿no? Especialmente si es que esta construcción va a ser en un tiempo muy rápido y se va a depositar el material sobre los relaves, como se proyectaba en la zona plana. Entonces tenía que echar instrumentación, piezómetros, para poder controlar la razón o el espesor de capa a colocar sobre los relaves. La siguiente pregunta está hecha por Sergio Medina. Primero comenta, en el paper de Robertson en 2021 se hace un par de recomendaciones respecto a la estimación de la resistencia no tetranada residual de los materiales de transición y sand-like. Estas tienen que ser menores que 3. Derivado de la gran parte de correlaciones para CPTU, se soportan de datos históricos que superan los 300 kilopascales de presión de confinamiento. Bueno, para este caso en particular, se tomó en cuenta algún ajuste por presiones de confinamiento superiores a estos 3000 kilopascales a través de la CSL. ¿Y qué metodología recomienda para capturar mejor esa respuesta debido a los confinamientos mayores? Lo que pasa es que hay que tener ahí en cuenta esos 3000 kilopascales. Eso, déjame ver qué profundidad representa. Vamos a asumir. Nos representa como a un depósito de 150 metros. Y el depósito que se ha evaluado, la altura máxima tenía 60 metros. No estábamos fuera del rango, pero pese a que estuviese fuera del rango, lo que hay que evaluar es cómo cambia la pendiente de este límite, la pendiente de la línea de estado crítico, que es el límite entre los relaves sueltos y los débiles, en esa zona de grandes confinamientos. Si es que la pendiente es similar a la de confinamientos menores, intermedios, y si no, bueno, se cambia la pendiente y se reevalúa la ubicación o el valor asociado al parámetro de estado. Y una vez que tiene ese parámetro de estado, nuevamente evalúas. Pero
Si bien es cierto, en algunos que he estado expuesto a esta evaluación cuando tienes en cuenta la sobrepresión, pero me parece que es algo más que todo teórico y un chequeo adicional. Bien difícil de que esos rangos de confinamiento van a generar un problema de movilización. Si es que habría un riesgo de falla, eso se debería producir a profundidades mucho más superficiales, ¿no? Con menos confinamiento. La siguiente pregunta está realizada por Gilmer Chávez, quien primero le agradece por la buena presentación. Bueno, su consulta ¿es necesario cumplir aún con ALARP si en una evaluación de un modo de falla de una presa de relaves cae como tolerable? ¿Puedes repetir? ¿Es necesario cumplir aún con ALAR o ALARP? Sí, Si en, alarma. ajá, si en una evaluación de un modo de falla de una presa de relaves cae como tolerable. Oh, claro, sí. Precisamente, bueno, alarma es lo mínimo tolerable. Entonces, si estás muy por debajo, ya vas y te haces la pregunta si es que realmente necesita hacer alguna modificación, que obviamente te va a llevar a unos gastos innecesarios. Entonces, el alar te permite tener esa frontera para poder identificar qué es lo que tienes que reforzar o qué elementos tienes que reforzar y cuáles no. Si estás por debajo del alar ya no necesitas. Para terminar con algunas preguntas, las siguientes preguntas serán respondidas, bueno, enviadas por correo. Bueno, la pregunta final es de Miguel García. A pesar de las probabilidades de falla en las presas son bajas, aún se vienen presentando fallas. ¿Cuál es su opinión acerca del método de cálculo de las probabilidades y cómo afirmar o confirmar que esas estructuras tienen esas probabilidades bajas de falla? El cálculo de probabilidades es un número, ¿no? Es una métrica. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Puede ser preciso o no puede ser, porque eso depende del grado de conocimiento, no solamente de la práctica actual, sino de la persona que está realizando el análisis. Y como todo está sujeto a error. La ventaja de poder hacer estas evaluaciones de riesgo es no solamente, bueno, calcular ese número que, como digo, puede estar sujeto a error, sino el estar expuesto a la revisión de modos de falla, el estar expuesto o exponer al diseñador o al evaluador a una cantidad de información. Es como un chequeo o varios chequeos adicionales que permiten controlar esa línea de defensa para poder limitar y reducir el riesgo que tienen este tipo de estructuras. Ese es el beneficio de hacer este tipo de análisis de riesgo. Más que concentrarse en el número de la probabilidad de falla, es la exposición a varias líneas de revisión. Eh, Doctor Manuel Monroy, hay una pregunta interesante que estaba en el chat, que es de Cristian Díaz. Bueno, esta será la última ya que realizaremos. Primeramente le agradece por la presentación y menciona, según los estándares internacionales, sugieren utilizar más de 3 acelerogramas para el análisis en condición sísmica. Al final, ¿cuál resultado sería el más representativo? ¿El cual se obtiene mayores o menores deformaciones? ¿O deberíamos mostrar todos los resultados de acuerdo con su probabilidad, según su presentación, lo que hizo? Mira, sí, por utilizar por lo menos, no diría ni siquiera 3, yo diría 5, y tienes que mostrar no solamente los valores extremos que te dan el rango de la variabilidad, sino el valor central, ¿no? Entonces, el valor central y las desviaciones estándares. Esa es la manera de transparentar y además traer alerta a o conciencia a los evaluadores, a los diseñadores, a los analistas, de que existe variabilidad en las predicciones que se están presentando. No es un número mágico. No hay el riesgo cero tampoco. Es algo imposible. Entonces, es a través precisamente de mostrar esta variabilidad que uno trae sensibilidad no solamente a los que reciben
a los operadores o a las personas que reciben este tipo de evaluaciones, sino también a la comunidad en general. Muchas gracias por la ponencia, doctor Manuel Monroy. Hay demasiadas preguntas y se le estaremos enviando en su ¿Sí? correo. Y a todos los participantes le estaremos también le enviando la respuesta del doctor Manuel. Muchas gracias. Y no se vayan que en breves momentos estaremos realizando el sorteo de las 2 becas de Geo5. Y de nuevamente, muchas gracias, doctor Manuel Monroy. Estuvo muy interesante la ponencia. No tienen por qué. Gracias, chao. Chao, cuídese. ¿Me puede dejar de compartir, doctor? Ya. Bueno, les doy el pase con mi compañera Carmen, quien hará el sorteo de las becas. Okay. Buenas noches con todos. A ver, ¿me confirman si todos pueden visualizar la pantalla, por favor? Como les mencionamos mediante el chat, el sorteo está dirigido para todos aquellos que llegaron a responder el formulario de asistencia enviado por mi compañera Leslie. En esta ocasión se están sorteando 2 becas, con la cual accederán a un curso de Geo5 por el costo de $25, cuando el costo inicial es de $125. Nada más que agregar, empecemos con el sorteo. Ay, me pide cuenta. Ya, ok. Ok. Nuestro primer participante acreedor de la beca es César Campos. Nos estaremos comunicando por César Campos con el correo que llegó a ingresar en el formulario de asistencia. Muchas felicitaciones. Y nuestro segundo participante en recibir la beca de Geo5 es Germán González. Correcto. Listo. Muchas gracias por la participación de todos. Nos estaremos comunicando con nuestros ganadores por interno. Que tengan una linda noche.